Buenas tardes, le damos la bienvenida a todos y a todas a este conversatorio acerca de los retos y oportunidades del 5G para la industria, un evento organizado por 5G Américas. Hoy nos acompañan la diputada en la Asamblea Legislativa de Costa Rica, Paula Valladares, el director de Desarrollo para la región centroamericana de NAE, Edwin Estrada, y el vicepresidente para América Latina y el Caribe de 5G Américas, José Otero. A continuación, presentaremos brevemente a los participantes del día de la fecha. Paula Valladares posee experiencia en el desarrollo de la ingeniería vial y gestión de proyectos de conservación vial y ha realizado un posgrado en gerencia de proyectos. También cuenta con experiencia en administración, formulación y evaluación de proyectos, dado que se ha desempeñado como gerente de obra en el área de infraestructura vial financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo. Ha ejercido a su vez el cargo de gerente de obra y administradora de los proyectos de infraestructura vial del Plan de Atención de la Emergencia. La señorita Valladares ha elaborado planes anuales operativos, presupuestos, análisis financieros, control de inventarios, administración de maquinaria y equipo pesado también. Actualmente se desempeña como diputada en la Asamblea Legislativa de Costa Rica. Edwin Estrada ha permanecido durante 2 periodos presidenciales diferentes como viceministro de Telecomunicaciones de Costa Rica, destacándose por sus esfuerzos en la revisión y actualización de la normativa aplicable al sector, organizando el espectro radioeléctrico del país y el despliegue de infraestructura como motor para ofrecer mejores servicios de telecomunicaciones. Ha trabajado con el objetivo de desarrollar acciones de política pública para poder reducir la brecha digital en beneficio de personas en situación de vulnerabilidad. El señor Estrada es profesor universitario, abogado y notario público y posee una maestría en Derecho Público. Actualmente se desempeña como director de desarrollo para la región centroamericana de la empresa global NAE. José Otero cuenta con casi 3 décadas de experiencia y ha colaborado en más de 100 proyectos de investigación. Es autor de numerosos estudios sobre la industria regional de telecomunicaciones y ha colaborado con la reestructuración de la división mayorista de un operador mexicano, al tiempo que trabajó la estrategia de entrada de un nuevo operador móvil a América Central. Ha elaborado un modelo de negocios que justificó el lanzamiento de más de 15 redes móviles en el Caribe también. El señor Otero posee más de 100 análisis publicados y se ha formado en varias instituciones académicas, realizando estudios sobre política latinoamericana en la Universidad de Boston, Derecho en Tecnologías de la Información en la Universidad de Edimburgo, Administración de Tecnología en la Universidad de Georgetown e Innovación Social en la Universidad de Cambridge. En la actualidad, José Otero es vicepresidente para América Latina y el Caribe de 5G Américas. Ahora sí, vamos a dar comienzo a este conversatorio acerca de los retos y oportunidades del 5G para la industria. Tiene la palabra el señor Otero. Sí, muchísimas gracias, Paula. Y vamos a pedirle a los panelistas que conecten su audio. Perfecto. Ya con esto comenzamos. Y bueno, vamos a, como ya saben todas las reglas, vamos a estar hablando de todo lo que viene siendo el desarrollo de las telecomunicaciones y la economía en Costa Rica. Y me gustaría comenzar con la señorita diputada Paula Valladares. Y en este sentido, lo que me interesaría saber es acerca de, siempre que estamos hablando de telecomunicaciones, se habla de infraestructura de telecomunicaciones y todo siempre se está centrando en la parte de telecomunicaciones, pero muy pocas veces encontramos que se nos menciona cuál es el resto de la infraestructura que está relacionada con estas redes. Esa infraestructura civil, que puntualmente en Costa Rica fue el centro neurálgico de un problema hace más de 10 años, cuando distintos fabricantes decían que las demandas que se estaban haciendo de ellos en términos de despliegue de infraestructura civil no hacían justificación del modelo de negocio para hacer despliegue de infraestructura. ¿Cómo está la situación ahora? ¿Cómo vemos esta infraestructura civil que tenemos en Costa Rica y cómo la misma puede impulsar o ser base de esas redes de telecomunicaciones de siguiente generación que todos estamos esperando que lleguen a la región? Bueno, gracias. Muy buenos días acá en Costa Rica. El tema de ingeniería civil es bastante amplio cuando hablamos de infraestructura. Evidentemente, tenemos claro que cuando desarrollamos infraestructura estamos potencializando un aumento en la productividad
y una disminución en los tiempos y esfuerzos de diversas actividades y procesos. Cuando hablamos de infraestructura, no podemos centrarnos solamente en el tema de telecomunicaciones, o sea, estamos hablando de una amplitud en cuanto a los recursos a utilizar, y esto es electricidad, esto es carreteras, estos son los ductos paralelos a toda la parte de acueducto o este tipo de cosas, y la especialidad en cada una de las infraestructuras en edificaciones que vayamos a desarrollar, que tienen que ser todo complementario. Tenemos claro que la infraestructura viene a generar un aumento en el desarrollo económico de los países, y Costa Rica no es una excepción, y por ende podríamos estar disminuyendo los índices de pobreza de nuestra nación. Pero el tema de infraestructura no se puede ver aislado, y probablemente es uno de los factores de los problemas que tuvimos y que ya mencionaba don José de hace pues una década, y es la normativa y los parámetros a utilizar en relación a este diseño y la actividad concerniente a esa infraestructura. Ocupamos una normativa que sea más eficiente, requerimos de normativa y legislación que permita una agilidad en el negocio de las telecomunicaciones, donde los reglamentos y la normativa debe tener una simetría en los diferentes gobiernos locales para que el país tenga como una sombrilla en el tema de normativa. Tenemos que brindar gobernanza y seguridad jurídica a los actores, que eso es lo más importante en este y diversos temas que tocamos a nivel de desarrollo en cuanto a recursos distribuidos y la variedad que podemos tener. Debemos permitir que los negocios sean más ágiles y los procesos de igual forma, para ahorrar tiempo y evidentemente dinero, que eso es el modelo de negocios que deberíamos de estar pues persiguiendo. ¿Cómo deberían de ser las políticas? Porque no solamente podemos pensar en esa carretera que va a llevar carretera le llamo yo, pero no solamente en esa infraestructura aisladamente, ¿verdad? Sino que tenemos que tener la política para que el país diversifique y pueda construir o permitir masificar los servicios en torno al tema de telecomunicaciones. Debemos generar políticas que vengan a democratizar el acceso a la infraestructura en telecomunicaciones. Se debe incentivar la inversión privada para poder mejorar y ser competitivos en esta área. Hay que maximizar el bienestar social, porque al final la función de las políticas país es no solamente la parte económica, sino poder cumplir con la calidad de vida de los y las costarricenses en este caso. Pero ¿cómo hacemos eso? Bueno, pues entonces hay que reducir estas barreras de entrada para poder ingresar a un negocio como es el tema, o una industria más bien, como es el tema de telecomunicaciones, y debemos aumentar esa competencia de mercado, ¿verdad? Y entonces, ¿hacia dónde deberíamos de ir orientándonos como ente regulador? Es pensar en incentivar infraestructura compartida, pero no forzándolo, porque ya hemos tenido en la historia, pues cuando se hizo la apertura en la parte de telecomunicaciones en nuestro país, no fue un tema fácil y todavía hay mucho que aportarle al tema de la legislación. En ese sentido, debemos buscar acuerdos comerciales de beneficio mutuo para poder potencializar y generar un mejor y eficiente uso de este tipo de recursos, y tratar de promocionar alguna especie de tarifas que no sean pues reguladas. Recordemos que el tema de infraestructura de telecomunicaciones es una serie de elementos activos y pasivos que requieren de servicios adicionales o complementarios. ¿Y de qué estamos hablando? Pues conectividad, el servicio de banda, de la capacidad de ancho de banda, servicios de la administración de redes inteligentes, que es hacia donde tenemos que ir pensando como país, y esa visión futurista, y evidentemente la parte del servicio al cliente minoritario, ¿verdad? Todo el tema de facturación y cómo lo vamos a ir pues llevando. En cuanto a la infraestructura pasiva, y lo hemos visto por lo menos en una especie de derecho comparado, cómo han ido impulsando algunos otros países que van a la vanguardia de Costa Rica en ese sentido. Todo esto alrededor del tema de la infraestructura pasiva y los derechos de paso para poder utilizarla, ¿verdad? O sea, poder compartir predios, poder compartir torres, poder compartir baterías de almacenamiento, todo este tipo de conductos,
y los sitios de pues aires acondicionados, etcétera, que es toda la parte no electrónica que conforma todo el mundo de las telecomunicaciones. Y por otro lado, pues evidentemente tenemos la infraestructura activa, que vendría a ser pues licencias de espectros y derechos de paso específicamente. La infraestructura compartida como reto, me parece que como política país debe ser clara y precisa. Debemos de tener la intención y la determinación para poderla implementar. No se puede quedar solamente en un papel. Debemos fomentar los hechos de compartirla y fomentar la competencia sana alrededor de mercados, generando esta libre competencia. No debe haber discriminación entre los operadores, ¿verdad? Tiene que ser lo más transparente y llano posible. Debe haber claridad en tarifas a pagar, debe haber una identificación clara de cuáles son los elementos de la red que se podrían estar utilizando de forma compartida. Debe haber procedimientos, y eso es como uno de los puntos más importantes, claridad en cuanto a los procedimientos de la resolución de controversias o conflictos que permitan de forma paralela poder seguir en la construcción de esta industria, ¿verdad? Y que no se nos vaya a paralizar mientras podemos resolver la controversia que pueda haber entre operadores. Pero es muy importante tratar de dimensionar que el tema de infraestructura compartida tiene una forma, yo lo llamaría piramidal, ¿verdad? O triangular, en donde al final tenemos que complementar toda la parte técnica, toda la parte regulatoria o reglamentaria y evidentemente una parte comercial. No se pueden desligar porque es el complemento, o sea, no, la industria no nace per se y por fines propios, sino que al final lo que busca es un impulso de mejora en las condiciones de vida, en mejoras en el desarrollo, mejoras en que las personas no se queden rezagadas y puedan avanzar. En estos momentos, pues a partir de la nueva normalidad lo hemos visto en el país, la brecha tan grande que tenemos en temas de acceso a las telecomunicaciones, acceso al internet y el acceso a todo este sentido de conectividad que nos está dejando mucha de la población rezagada. Muchísima de la población está quedando atrás y eso evidentemente pues no debería de estar siendo en un país de derecho. ¿Qué beneficios traería? Sí, vamos a tomar un poco acá porque estamos recibiendo bastante información y es mejor ir segmentándola para digerirla de forma más fácil. Entonces, Edwin, yo quiero tomar, ya vimos cuál es el escenario real desde una perspectiva normativa, una perspectiva de cuáles son las políticas públicas a las que se está apuntando para tratar de dinamizar el mercado. Yo quiero tomar un paso atrás y en tu experiencia, donde fuiste parte obviamente del gobierno, que me empieces a narrar cómo está en estos momentos esa infraestructura de telecomunicaciones en Costa Rica y atar esa parte abstracta, esa parte lejana que el consumidor no ve, que son las redes, tanto con sus activos tangibles como sus intangibles, digamos, espectro radioeléctrico, y cómo tú atarías esa realidad, esa actualidad que tenemos en Costa Rica con esas expectativas que están siendo creadas por todos los medios y todos estos puntos de contacto con la información acerca de las promesas que las nuevas generaciones de tecnologías de comunicación tendrían que estar brindando a los costarricenses. Muy bien, muchas gracias, José. Un saludo para usted, un saludo a la señora diputada. Muchas gracias por la invitación. Bueno, sí, un tema bastante amplio, muchos retos, pero sobre todo muchas oportunidades que nos brinda el 5G. Yo creo que es importante también para la audiencia que nos esté viendo, recordar algunas de las beneficios, de las oportunidades que existen con el tema 5G. Y tal vez yéndonos un poco más atrás, porque creo que nosotros hemos sido una generación privilegiada que hemos sido parte de todo ese desarrollo tecnológico que se ha dado de manera muy rápida. Entonces, nos acordaremos, por ejemplo, de las redes de primera generación, de segunda generación, donde podíamos en algún momento pues enviar básicamente voz con velocidades muy lentas. En aquel momento se hablaba de 2.4 kilobytes, que estamos hablando alrededor de 2.400 bytes
Luego tenemos la cuarta generación, que es prácticamente lo que tenemos en este momento, donde tenemos protocolo IP, o sea, servicio de Internet. Podemos pasar mucho más información y aquí estamos hablando de velocidades mucho más altas, pero el 5G va a traer velocidades muchísimo más amplias y más grandes, que nos va a permitir pues tener una serie de actividades o una serie de aplicaciones como un streaming más fluido, muchos dispositivos conectados, cosas, por ejemplo, muy personales como vigilar la salud personal, el tema de realidad virtual, mejora en videollamadas, y van a haber grandes oportunidades también para el sector, pero es para todos los sectores, pero es muy importante también lo que usted indica, pues para poder nosotros desarrollar y tener 5G y aprovechar las oportunidades que se puedan desplegar, pues tenemos definitivamente que, como lo decía la señora diputada, esto es como una pirámide y vemos en el primer escalón el tema de infraestructura. Entonces, realmente así, ahorita tenemos muchísimos retos en infraestructura y yo lamentaría decir que como está la situación en este momento, es muy difícil avanzar en los temas de inclusión digital y cumplir con las redes, con el despliegue de redes 5G por los diferentes retos que existen en el despliegue de infraestructura. Y entonces esta promesa de contar con millones de aparatos conectados, de sensorización en las calles, automatización de industrias, por ejemplo, en estos momentos es extremadamente difícil. Lo importante acá es entonces identificar cuáles son esos retos para poder pues tomar las acciones necesarias para poder hacerlo. Y aquí en el tema de infraestructura, precisamente en Costa Rica, y también lo decía la señora diputada, la apertura del sector de telecomunicaciones se dio una coyuntura muy particular, donde había mucha reticencia por parte de algunos sectores, misma que fue trasladada a los procesos de aprobación de permisos, por ejemplo, que es lo que habilita el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones. Entonces, y también lo decía la señora diputada, pues que nos dio una amplia información, una amplia cantidad de información. El tema, por ejemplo, de los gobiernos locales, que tenemos muchísimos retos al día de hoy, porque si bien es cierto, se ha hecho un esfuerzo por parte del Viceministerio de Telecomunicaciones para lograr tener esa normativa simétrica que requerimos por también en atención al principio de unicidad de la red, donde la red es una sola en todo el país. Y pasamos de ahí, por ejemplo, al tema de infraestructura civil también, con el diseño, la construcción de carreteras, el tema de permisos también ambientales. Entonces, ¿qué es lo que pasa en estos momentos? Y voy a dar algunos ejemplos muy concretos. Por ejemplo, para una radiobase en una banda de 700 MHz, por ejemplo, que son bandas que se pueden utilizar con mucha eficiencia en zona rural, donde no hay mucha concentración poblacional. Alrededor se requiere una radiobase cada 12 kilómetros. Por ejemplo, en las bandas que se utilizarán para implementar 5G, vemos cómo se requiere más infraestructura. Entonces, por ejemplo, una banda como la 2.6 se van a requerir alrededor de 16 radiobases por cada 3 kilómetros. Y en una banda superior a 3, por ejemplo, la 3.5, vamos a requerir una red de small cells o de células pequeñas distribuidas, por ejemplo, en ciudades cada 100 metros. Entonces, imaginémonos que hemos enfrentado grandes retos para, por ejemplo, poner antenas a distancias pues bastante considerables. ¿Cuáles van a ser los retos que nos vamos a enfrentar para pues poner estas redes, esta red de small cells en 100 metros, ¿verdad? En 100 metros de distancia. Claro, aquí también hay que aclarar algo para que las personas que nos están viendo y escuchando no se asusten. La tecnología, las redes, los dispositivos que se utilizarán para 5G son mucho más pequeños y menos invasivos que lo que se utiliza para las otras tecnologías. Pero sin embargo, entonces existen retos para esto. Y ahora imaginémonos también
Para las bandas de 28 GHz hacia arriba, que son las bandas que se conocen bandas milimétricas, para eso se requieren alrededor de 900 celdas por cada 3 kilómetros cuadrados. Entonces, desde ya tenemos que ir construyendo ese entorno habilitador para que los operadores que han suscrito contratos con el Estado y que el Estado les ha impuesto obligaciones de despliegue de red puedan desplegar esas redes y para cumplir con esos compromisos y esas obligaciones que les han sido impuestas. ¿Por qué? Porque hemos visto, e incluso antes de tener en la mira las redes 5G, cómo poco a poco hemos venido incorporando las diferentes aplicaciones a nuestro diario vivir y al diario vivir también de las empresas. Por eso quise dar ese ejemplo de todo ese camino que hemos recorrido como sociedad, como personas, desde utilizar aquel teléfono en el cual solamente podíamos hacer una llamada, hasta utilizar ahora los teléfonos y todos los dispositivos que cada día se pueden hacer más cosas y más aplicaciones, como por ejemplo, utilizar el Internet de las cosas, la inteligencia artificial, el Big Data, y todo esto pues requiere además de redes robustas, redes escalables que vayan soportando ese aumento de calidad de datos, que es lo que viene a catalizar la entrada o lo que viene a procurar o a permitir la entrada de las sociedades en la cuarta revolución industrial. Aquí también hay que tener en cuenta como Estado, y hablaba la señora diputada también sobre incentivar el despliegue de infraestructura. La inversión de infraestructura para 5G, la cantidad de inversión se duplica a lo que se requiere en estos momentos. Y es una inversión, entonces, que también tienen que hacer los operadores, y por lo cual repito y reitero muy acertadamente lo que dijo la señora diputada, que tenemos nosotros que incentivar esa construcción de infraestructura. Entonces, ¿cómo incentivamos? Pues evidentemente, y creo que lo más importante aquí es eliminando como Estado esas barreras que es el mismo Estado quien las está poniendo para que los operadores puedan hacer ese despliegue. Y usted también hablaba algo muy interesante, porque aquí hay que hablar de expectativas. Las personas podrían pensar que el 5G es la panacea, y no necesariamente la panacea. El 5G sí es una tecnología, es una tecnología importante, es una tecnología que tenemos que asumir como país, y tenemos que hacer las acciones, pero repito, no es la panacea. ¿Por qué? Porque recordemos a final de cuentas que las telecomunicaciones, las TIC, no son un fin en sí mismo. Es una herramienta, un instrumento para poder mejorar las condiciones de vida de las personas, ser más competitivos, y por eso es que en el caso de Costa Rica la Sala Constitucional lo ha declarado como un servicio esencial, porque por medio de él accedemos a derechos humanos. Entonces, esto tenemos que tenerlo en mente. ¿Por qué? Porque al decir que las telecomunicaciones, las redes 5G no son un fin en sí mismo, sino más bien son un instrumento para lograr darle esa competitividad, esas herramientas a las personas para que puedan mejorar sus condiciones de vida. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que esto tiene que ser parte de una estrategia integral por medio del uso de las tecnologías. Entonces, aquí, por ejemplo, pues tenemos que identificar muy bien cuáles van a ser esas oportunidades, y entonces aquí, por ejemplo, tenemos que trabajar en la digitalización de las personas, la digitalización, la capacitación de la fuerza laboral, de los niños, de los estudiantes, para que tengamos la capacidad de hacer el mejor uso de esas redes y de los servicios de telecomunicaciones. Igualmente, tenemos que trabajar en la digitalización de las empresas también. Hemos visto, por ejemplo, cómo en el tema del COVID muchas empresas han cerrado, y las que han tenido oportunidad de seguir trabajando son las que tienen acceso, igual que las personas. Entonces, aquí hay que tener claro que no solamente el 5G, sino las telecomunicaciones es lo que ha venido soportando y es lo que nos va a dar esas herramientas para habilitar la recuperación económica post-COVID. Y repito, esto ya se venía dando, pero viene el COVID, entonces aún más, por eso tenemos que tomar esas acciones. Entonces, ¿qué es lo que se requiere?
lo que se requiere definitivamente es una convicción por parte de las personas que están sentadas en las sillas de toma de decisión, una convicción de incentivar y promover la inversión en el sector, como decía la señora diputada, pero también una convicción de que es un tema transversal, una convicción de que todos los sectores de la economía se van a ver potenciados, van a tener oportunidades, pero que también si no se toman las oportunidades vamos a quedar atrás y vamos a perder competitividad. Y yo Entonces, quiero aprovechar esto que acabas de decir, Edwin, para hacer un recuento y atar las declaraciones. Está muy bien que se necesita la normativa, se necesitan iniciativas de política pública para poder estar impulsando este 5G que tú has identificado como el motor, sin llamarlo así, de la transformación digital. ¿Y qué es esa transformación digital? Es básicamente utilizar las tecnologías para hacer más eficientes todos los sectores productivos de la economía. O sea, hay una relación directa entre la modernización del sector de las telecomunicaciones y la productividad de un país y su competitividad a nivel global. Pero también me gustaría hablar un poquito más acerca de todo lo que viene siendo ese tema de espectro que tú tocaste. Cuando diste el ejemplo de 700 megahercios contra 2,6 megahercios, lo hiciste en un entorno ideal, donde un valle donde no tenemos ningún tipo de interferencia. La geografía de Costa Rica no es así. Entonces, los números que me estás dando en términos de número de antenas no siempre aplican. Por otro lado, empezaste a mencionar la banda de 700, de 2,6, etc. La ley de la física, para algunas personas que no pueden conocer mucho, mientras más alta la frecuencia, menos tiene elongación de onda, o sea, más corta y es esa cobertura de la antena y y por ende menos territorio. Cuando estamos hablando de 5G se necesitan bandas bajas como 700, bandas medias como 3.5, pero también bandas altas como esas bandas milimétricas que estarían siendo desplegadas mayormente en zonas urbanas. En estos momentos, Costa Rica ha asignado alrededor de 400 megahercios de espectro, no de forma simétrica porque no todos los operadores tienen la misma cantidad, y estamos todavía en la espera en los próximos años de la asignación de más espectro. Mientras esto sucede, ¿cómo podemos ver al país enfrentándose a una región donde sus vecinos ya cuentan con 11 redes de 5G, la mayoría para servicios fijos, y muchos de ellos están anunciando el lanzamiento de 5G para servicios móviles en los próximos 18 o 24 meses? Eh, Vamos a dar la palabra a Edwin y luego que él responda de forma acotada, le damos la palabra a la señorita diputada. bueno, precisamente el tema de espectro es un tema esencial para las redes 5G, ¿verdad? Y así usted lo indica claramente. Los tipos de bandas, por ejemplo, aquí en Costa Rica, la banda 700 está liberándose a partir del 14 de julio del 2021, cuando terminemos la transición a la televisión digital y ya puede ser dispuesta. También pues las bandas medias, hay que hacer una buena disposición, hay que hacer un uso eficiente del mismo, y las bandas altas ya a partir de la Mundial de Radio que se efectuó el año pasado por la UIT, ya se definieron como IMT, y en el caso de Costa Rica ya se está emitiendo, o ya se emitió más bien, el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias. Se hizo la modificación para declararlos IMT. Y además, este tema del espectro relacionado con la infraestructura física, sí me gustó mucho el concepto que emitió la señora diputada en virtud de la infraestructura civil, porque ¿por qué? Porque generalmente las personas solo cuando hablan de telecomunicaciones se imaginan lo que tradicionalmente son la infraestructura de telecomunicaciones. Y decía la señora diputada, infraestructura pasiva, infraestructura activa, el espectro radioeléctrico, etcétera, etcétera. Sin embargo,
este concepto de infraestructura civil es importantísimo porque también se viene a convertir en elementos esenciales para poder brindar los servicios de telecomunicaciones y construir esas redes. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, no tenemos a disposición las carreteras nacionales para poder incorporar la infraestructura, pues evidentemente va a ser más difícil lograr ese tema. Entonces, tal vez ya para la pregunta concreta hacia adelante, bueno, definitivamente tiene que existir esa convicción, tiene que ser transversal, tiene que ser al más alto nivel, tiene que ser, repito, los diferentes sectores, los diferentes ministerios, las diferentes carteras que tienen que tomar acciones. Ya hemos dicho cuáles principalmente, Ministerio de Obras Públicas, municipalidades, etcétera, pero sí es transversal y tiene que existir esa convicción, y además las soluciones y las acciones tienen que tomarse ya, porque precisamente podría pasar lo que ya está pasando, que es que estamos perdiendo competitividad contra o enfrente de nuestros vecinos y pues los demás países, que cada uno está haciendo su estrategia para desplegar y utilizar el 5G lo más pronto posible. Repito, sobre todo después de lo que nos hemos dado cuenta o de la realidad a la que nos hemos enfrentado por el tema de la pandemia que vivimos. Okay, ¿cómo trasladamos todo lo que ha descrito Edwin, toda esta realidad de 5G a la política pública que tiene que ser implementada en Costa Rica para no solamente fomentar el despliegue de nuevas tecnologías, sino su adopción y su utilización en otros segmentos verticales de la economía? Sí, vamos a ver, parto de que los países vecinos van un poco más adelante que nosotros, entonces tenemos que cambiar ese paradigma y esa visión futurista que deberíamos de tener como país a la hora de generar políticas, lejos de verlo como una amenaza de una apertura o un mercado más competitivo. Lo que deberíamos de estar viendo son la cantidad de oportunidades que se generan a partir de mejorar este tipo de industria, ¿verdad? Y es hacerla más eficiente. Y entonces, como legisladores hemos estado tratando de impulsar, generar que el acceso a la conectividad, a las telecomunicaciones, sea un derecho humano. ¿Y por qué un derecho humano? Porque todos deberíamos de estar caminando de igual forma, y ya lo mencionaba don Edwin, que en este momento logramos con esta nueva normalidad en donde todo se transformó a una virtualidad, o hay negocios que encontraron su oportunidad a través de la digitalización, pero hay otros que se quedaron atrás por no tener esa facilidad para accesarla. En la parte de estudiantes vemos cómo el Estado de la Nación en Costa Rica nos dice que hay una brecha tan grande que 320,000 estudiantes no pudieron tener ese acceso a Internet o a la conectividad para poder recibir clases. Como país, de forma aislada, estamos impulsando proyectos que vengan a reactivar la economía, y eso es a través de promocionar el turismo nómada. Entonces, esa virtualidad podría permitirnos tener extranjeros y turistas que vengan no solo a conocer Costa Rica, sino que se queden por un largo periodo, pero deberían de tener la posibilidad de conectarse. Entonces, ¿cómo como país de forma integrada? Porque no es solo a un ministerio de ciencia y tecnología que le compete, nos compete a los demás ministerios y a los demás poderes lograr ver esa visión país, de aprovechar las oportunidades que tiene la industria y de ver en dónde tenemos todavía carencias y ver cómo esos retos los mejoramos. Entonces, desde que empezamos a diseñar, y por ejemplo, mi área, en el área de ingeniería civil, siempre fue la infraestructura vial. ¿Por qué no empezar a construir desde hoy los diseños para que las carreteras acojan ya los ductos para poder colocar fibra óptica y poder entonces, y todo lo que se requiera, ¿verdad? Y no tener que devolvernos a romper para poder instalar lo que requerimos en telecomunicaciones, haciendo eso todavía más costoso por no solo haber construido de una forma, de volvernos a romper, sino lo que eso significa. Así desde que construimos y empezamos a diseñar la infraestructura, y no hablo entonces solo de carreteras, sino edificaciones, sino puentes, y todo esto lo hacemos de una forma integral y podemos ir incursionando con este tipo de elementos.
y estos derechos de paso que vengan a ayudar a implementar lo que es la 5G de esa forma futura, evidentemente vamos a tener una industria muy eficiente que vendrá a ser competitiva. Si tenemos clara la parte del ente regulador, en donde al compartir alguna infraestructura que no ocupamos duplicarla, podemos disminuir los costos y las barreras de entrada. Evidentemente hay infraestructura que es demasiado cara y que si ya existe y no requerimos duplicarla, podemos cobrar peajes para que entonces el operador actual tenga la posibilidad de recuperar esa inversión inicial y poderla mantener. Todo esto lo vuelve más atractivo y evidentemente de una u otra forma es una manera de incentivar para que el país pueda desarrollar. Nos queda el reto de tratar de construir una política como país, bueno, lo tenemos en la corriente legislativa, además promover este tipo de inversiones a través de las alianzas público-privadas, ¿verdad? Que es un tema que todavía hoy está en discusión en el país de cómo desarrollar inversiones en términos de infraestructura. A falta o por el problema además no solo de pandemia, sino económico por el cual atraviesa Costa Rica, eso evidentemente es un impulso para poder hacerlo más atractivo y competitivo. Tenemos además el reto de que, ya lo mencionaba don José, bueno, no solo geográficamente Costa Rica es muy diverso, sino que tenemos un área urbana y un área rural y tenemos 82 gobiernos pequeños, ¿verdad?, a lo largo y ancho del país que deberían de hacer homogénea o estandarizar lo que es el tema de regulación, porque vamos por un cantón y pasamos a otro y ya la regulación para poder desarrollar y construir este tipo de infraestructura, sobre todo la pasiva, evidentemente cambian las reglas del juego y lo que ocupamos es que todo sea lo más simple, ágil, pero de forma uniforme para que entonces la empresa y la industria se desarrolle de igual forma desde la zona norte que en el Caribe o en el centro urbano de nuestro país. Entonces, ese es un reto importante, que los 82 reglamentos sean bastante uniformes y no cambien de un cantón a otro, porque disminuye la posibilidad o el atractivo de invertir en ese tipo de industria y tan importante como es el 5G para el futuro, ¿verdad? Que ya llegó. Sí, aquí quiero tomar dos cosas antes de darle la palabra a Edwin. Primero, todo lo que me han dicho de despliegue de infraestructura y todo lo de la política, porque para quienes no estén familiarizados, esto es un fenómeno muy latinoamericano donde el gobierno local es quien decide autorizar el despliegue de infraestructura y es un dolor de cabeza para todos los reguladores de las Américas, porque también Estados Unidos cuenta con este problema. A Edwin le voy a pedir que por un lado, nos cuente cuáles son esas experiencias que ha visto en otros países de América Latina que se han utilizado, por ejemplo, la afirmativa ficta de la CRC en Colombia para solucionar este problema, cómo históricamente ha impactado a Costa Rica, teniendo en cuenta de, como en su momento me comentaba Edwin, del Cantón de Limón, donde no se permitía ningún despliegue de infraestructura, pero por otro lado, vamos a aterrizarlo un poco y hablarnos más de ese consumidor costarricense y cómo él está percibiendo ese 5G y cómo todo lo que ustedes están hablando acerca de ese impacto tan importante en la economía, él puede explicarle cómo, de forma sencilla, cómo él se va a ver, ese consumidor se va a beneficiar. Edwin. Claro, sí, muchas gracias. Ve, aquí hay un punto importantísimo también que dijo la señora diputada al inicio, el tema de seguridad jurídica. Entonces, nosotros somos un Estado de Derecho, ¿verdad? Y debemos brindar seguridad jurídica porque eso es uno de los principios más importantes que hacen que pues haya inversión extranjera. Ningún inversionista va a venir a un país donde no tiene claras las reglas del juego. Entonces, eso lo traigo a colación por precisamente el tema de infraestructura, de reglamentos, esa gran cantidad y asimetría de reglamentos, pues definitivamente debe acabarse y precisamente antes de salir, de renunciar a mi puesto como viceministro de Telecomunicaciones, quedó presentada una propuesta dentro del mismo viceministerio que se está trabajando y es precisamente para un proyecto de ley para que sea el Poder Ejecutivo el que defina cuáles son los procedimientos y las reglas del juego en el tema de infraestructura y quitarle esa disposición a
los municipios. Claro, hay que hacer un análisis y eso fue parte del gran reto, ese fue el reto en esta propuesta, porque acá en Costa Rica las municipalidades tienen autonomía municipal y está dada por la Constitución política. Sin embargo, también la Sala Constitucional ha venido emitiendo una serie de pronunciamientos en los cuales ha dicho que el acceso a Internet es un derecho esencial. Ya hay jurisprudencia, bastante jurisprudencia en esa línea. Ha hablado también de que el tema de redes de telecomunicaciones es de interés nacional, de interés público, que trasciende los intereses locales. Entonces hay alguna serie de elementos ahí que nos dimos a la tarea de recopilar. Y claro, definitivamente esto lo tendrán que decidir las y los señores diputados y también eventualmente la Sala Constitucional. Pero yo creo que, sin temor a equivocarme, que hay suficientes elementos para lograr que sea el Poder Ejecutivo quien emita la reglamentación y así lograr esa uniformidad en la normativa que brinde seguridad jurídica, tal y como lo decía la señora diputada anteriormente. Igualmente, hablando del consumidor, bueno, Costa Rica es un país en el que la gente, las personas, nos gusta usar las tecnologías de información y comunicaciones, lo utilizamos diariamente, prácticamente que no podemos vivir sin ellos. Y esto está demostrado en las estadísticas que emite la Superintendencia de Telecomunicaciones, donde demuestra que en el caso de Costa Rica utilizamos más datos que todo Centroamérica junto. Entonces, definitivamente, tenemos que construir esa red de manera robusta y escalable que indicamos anteriormente. Pero entonces aquí volvemos al mismo tema, el tema de la convicción y estar claros que este es un proceso que no solamente le corresponde a los operadores, sino también, por ejemplo, los usuarios tienen su cuota de responsabilidad también, porque hemos visto, por ejemplo, cómo muchas veces las personas, los vecinos de diferente lugar, se oponen, por ejemplo, a la construcción de infraestructura, pero por otro lado también, y con toda la razón, demandan que tengamos servicios de telecomunicaciones de alta calidad, y eso, repito, lo hemos vivido todos en los momentos de pandemia, donde desesperadamente hemos necesitado de redes robustas para poder cumplir con nuestras obligaciones y nuestros objetivos desde nuestros hogares. Y pues sí, usted dio un ejemplo muy concreto, que es, en este caso, la municipalidad del Cantón de Limón, que es el cantón central, digamos, de la provincia de Limón, una zona en el Caribe costarricense, y que al día de hoy la municipalidad no ha emitido un reglamento. Entonces, y vuelvo a traer a colación el principio de seguridad jurídica. Cuando los operadores quieren hacer la inversión y quieren desplegar la infraestructura, no se sabe cuáles son los requisitos que se tienen, o cuáles son los requisitos que se deben cumplir, o cuáles son los pasos que se debe seguir, trayendo gran inseguridad jurídica que no le hace nada bien a nuestro país ni a nadie. Aquí hay otro tema importante también, y es que los usuarios de los servicios de telecomunicaciones no tenemos por qué saber qué es lo que hay detrás. Muchas veces entonces nos enojamos cuando se nos cae una llamada, cuando se pega, por ejemplo, el servicio y no podemos subir nuestra tarea de la universidad, que teníamos un plazo para mandarla, o un trabajo que el jefe nos había pedido, etcétera, etcétera, y nos frustramos por eso. Y entonces inmediatamente pensamos en el proveedor de los servicios de telecomunicaciones. Le endilgamos la responsabilidad al operador de servicios de telecomunicaciones sin darnos cuenta de qué es lo que hay detrás. ¿Qué requiere un operador para un despliegue de infraestructura? Y le digo al menos algunos de los trámites que hay que hacer aquí en Costa Rica. Al menos 2 permisos del Ministerio de Ambiente, el permiso de las municipalidades, muchas veces coordinación con el ministerio que se encarga de la obra pública de las carreteras, muchas veces también coordinación con, por ejemplo, con el Ministerio de Vivienda, etcétera, etcétera. Entonces, definitivamente los retos para desplegar infraestructura en estos momentos son bastantes. Entonces, yo por eso llamo a esa convicción que tenemos que tener todos de que es un tema transversal y que no es un tema ajeno, aunque estemos trabajando, por ejemplo, aunque seamos el ministro de Agricultura, porque si hay un sector que tiene grandes oportunidades aquí en Costa Rica, es el sector agropecuario, que es un sector pues bastante importante, y sin nombrar pues
todos los demás sectores que se podrían ver beneficiados con tener acceso a las tecnologías de información y comunicaciones y a las oportunidades que nos brinda. Ok, desde su puesto en la Asamblea Legislativa, ¿qué se está haciendo para impulsar el advenimiento de todas estas redes y al mismo tiempo estar educando a todos los segmentos verticales de la economía acerca de la importancia de adoptar estas tecnologías? Evidentemente, son iniciativas que tienen que ir de la mano con una política país, promover y dar a conocer este tipo de beneficios y evidentemente los retos y oportunidades que hay en torno a la implementación de un 5G para el desarrollo del país es trascendental. Les decía, establecer como desde el resorte constitucional, desde nuestra constitución política, establecer la accesibilidad, la conectividad, las telecomunicaciones como derecho humano es el primer punto, ¿verdad? Porque todos y cada uno de los costarricenses tenemos el derecho a poder avanzar conforme a las tecnologías. Hemos visto a través del control político y no solamente en el tema de telecomunicaciones, sino también lo hemos visto en el tema de electricidad, el control político nos permite intentar hacer conciencia para que cada una de las instituciones pues haga lo que les toca. ¿Y en qué sentido? Es que implementen normativa que probablemente ya existe y que hemos querido obviar. Hacer conciencia evidentemente a través de una comunicación certera, asertiva, en cuanto a los mitos que hay sobre la infraestructura en tema de telecomunicaciones, o sea, el proceso de concientizar a la comunidad, quitando aquel temor de que son dañinos para la salud, educarlos que lo que viene con 5G, evidentemente, y ya lo explicaba don Edwin, la infraestructura va disminuyendo en tamaño, ¿verdad? Entonces ya se hace más amigable con el ambiente. Nosotros que promovemos además a nivel país el hecho de ser un país verde y que hemos, no solo la matriz eléctrica, sino que vamos hacia un tema de descarbonización de la economía. Todo esto son formas de llamar a conciencia para que la parte de los usuarios no se opongan, pero también entonces a través de políticas, o sea, el hecho de tratar de coordinar con el sector de telecomunicaciones que quedó todavía muy desprotegido en temas legales, ¿verdad? Que no le da todavía la certeza o la seguridad jurídica que requiere. Tratar de potencializar temas más nuevos o macro, ya les decía, el tema de las asociaciones público-privadas para generar esa inversión, el hecho de unificar las reglas del juego para la hora de, y lo mencionaba usted mismo, don José, que Limón, por ejemplo, no tenía un reglamento, que era un ejemplo de cómo cambian las cosas de un cantón a otro o una provincia a otra en este país. Entonces, hay leyes que están por encima de, evidentemente, de los reglamentos propios de cada uno. Entonces, modificar desde la ley de planificación urbana o estandarizar un poco más cosas puntuales en el tema de telecomunicaciones cuando hablamos de los planes reguladores, ¿verdad? Porque si bien es cierto, cada municipio reglamenta según o lo tropicaliza lo que está en una ley de construcciones o una ley de planificación urbana, si tenemos principios primordiales y lo tenemos como política país, de que necesitamos agilizar estos procesos, unificarlos para que el operador no tenga trabas de un lugar a otro, evidentemente tiene que ser a través de una ley especial que sea habilitante para poder generar esta mejora en lo que es la administración de redes integrales, inteligentes. Tenemos de forma paralela, por ejemplo, en el tema de electrificación, un intento de una ley que vendría a promocionar los recursos distribuidos, que tiene muchísimo que ver con los 5G cuando hablamos de esa visión país. Y todo esto es esa interconexión, pero es esa visión futurista de integrar que las leyes no sean aisladas y es un parte de una política pública que fomente y que haga ver, y a partir de esta nueva realidad y de todo lo que hemos encontrado, es que evidencie los retos y las oportunidades que tenemos a la hora de migrar como país a un futuro que
yo lo insisto, o sea, el futuro ya llegó, sencillamente tenemos que empezar a generar esa gobernanza que nos permita ser competitivos a nivel de región y a lo interno de un país, que nos permita generar oportunidades, porque esto, quitar barreras, aumentaría la posibilidad de mayores servicios, por ende es mayor empleo, por ende es reactivación económica, si podemos potencializar que las personas trabajen desde su casa, y esto es mediante el acceso a la conectividad, podemos mantener ciertos empleos, si podemos invitar no solo a la inversión en el tema de infraestructura, sino potencializar visitantes para que trabajen desde Costa Rica conectados a su mundo laboral, que probablemente podría estar en Europa o en Estados Unidos. Creo que Hawái lo estaba haciendo, casi que invitando de gratis para que fueran y conocieran Hawái, pero manteniéndose conectados. Entonces vamos a lo más importante, es mejorar la calidad de vida de cada uno y poder potencializar o reactivar o reconstruir una economía que no solo estaba afectada por el tema del COVID, sino que ya venía bastante golpeada en Costa Rica. Entonces, son muchas pequeñas acciones, pero que al final tienen que venir cobijadas por una política país que es súper, súper necesaria. Sí, quiero recordarle a todos los que están escuchando este conversatorio que si tienen cualquier pregunta la pueden colocar en el chat y yo con mucho gusto se la hago a los participantes. Pero querría ir a donde el señor Edwin y preguntarle algo. Estamos enfocados prácticamente todo el tiempo en las plataformas, en toda esa parte lejana desde la perspectiva del consumidor. Pero, digamos, tenemos hipotéticamente un 100% de cobertura en Costa Rica de 5G, de 4G, de 3G, pero ¿y los dispositivos que necesitamos para poder conectarnos? Ambos han mencionado la pandemia. Durante la pandemia tuvimos una caída en envíos internacionales de un 36% de nuevos teléfonos, esos que se necesitan para conectarse a nuevas tecnologías. En el tercer trimestre mejoró la situación, la caída solamente fue de un 20%. Los números cuando nos referimos a Centroamérica son muchísimo más altos porque los pocos teléfonos disponibles iban a los mercados más grandes, Estados Unidos, Canadá, Europa, Japón. ¿Qué políticas públicas o qué se puede hacer para, por un lado, a nivel consumidor, asegurarnos de que haya ese recambio de teléfono, que empiecen los usuarios a tener dispositivos que puedan conectarse con esas redes de LTE Pro, con esas redes de 5G? Y por otra parte, ¿cómo podemos fomentar la llegada de dispositivos que nos van a viabilizar esa, esa transformación digital en comenzar a utilizar de forma generar todo lo que viene siendo llamado Internet de las Cosas? Edwin. Bueno, lo primero que creo que tenemos que tener en mente es, porque bueno, yo no pretendo dar la solución al tema, sino pues otorgar y dar algunas ideas al respecto. Entonces, pero yo creo que lo primero que tenemos que tener en mente es que las telecomunicaciones ya no son un lujo. Esto definitivamente no es un lujo, y espero no tener que convencer a nadie de esto por la necesidad y lo que nos ha enfrentado la pandemia. Entonces, partiendo de que no es un lujo, pues definitivamente el Estado como política pública tiene que incentivar, y como ya vimos, no solamente a que existan las redes, ya dijimos también que las redes, que los servicios no son un fin en sí mismo. Entonces, siguiendo para arriba de la pirámide, tenemos que hacer las acciones como país para lograr entonces que las personas podamos acceder a los dispositivos, podamos aprender cómo se utilizan los dispositivos y también podamos apropiarnos de las tecnologías de información y comunicaciones y hacer un uso productivo, un uso seguro, un uso responsable y un uso que mejore nuestra competitividad y condición de vida, como lo hemos dicho. Entonces, a partir de ahí también hemos visto precisamente cómo en el tema de 5G, el desarrollo también de alguna manera se ha visto impactado negativamente. ¿Por qué? Porque hay una, digamos, lentitud del crecimiento de la variedad de dispositivos disponibles en función con estas redes. Y aquí no solamente estamos hablando de los teléfonos celulares. Ya dijimos al principio de este conversatorio que el 5G
por medio del 5G se le puede habilitar y conectar múltiples dispositivos. Y cuando hablo de dispositivos, estoy hablando desde cosas tan del diario vivir como refrigeradoras, cocinas, televisores, la casa en general, los hogares en general, pero evidentemente también las computadoras, los teléfonos, los procesos, las máquinas de producción en cualquier tipo de industria. Entonces, al día de hoy, efectivamente, ha habido una lentitud en el crecimiento de esta variedad de dispositivos disponibles que funcionen con redes 5G. Entonces, ahora sí, ¿cuáles son algunas de las ideas que podemos implementar para lograr que haya ese cambio? Pues, teniendo en mente siempre que no es un lujo, entonces yo me atrevería a decir también que desde el tema fiscal, desde temas fiscales, que se tome la decisión también, y evidentemente también seguir con una política pública para lograr llegar también a las personas en condición de vulnerabilidad, que también lo hemos mencionado porque es importante para ir cerrando esas brechas digitales. Y por suerte nuestros legisladores fueron visionarios y tenemos un Fondo Nacional de Telecomunicaciones con todos sus retos, sí, pero que ha sido ejemplo y que ha recibido varios premios a nivel mundial sobre los temas de ejecución, repito, sin aceptar que tenemos pues retos para acelerar la implementación y el despliegue, y la ejecución de esos fondos, que es interesante porque si nosotros nos vamos al fondo y analizamos cuáles son las causas verdaderas de algunos de los atrasos que han habido o algunos de los retos, vamos a caer nuevamente el tema de infraestructura. Entonces, por eso, como decimos aquí, hay que resolver el problema de raíz e irnos a la raíz del asunto, que precisamente es la infraestructura, y de ahí ir habilitando esos escalones de la pirámide hasta lograr que todos los habitantes podamos tener esos dispositivos por medio, que sea incentivado su uso por medio de la política pública, pues para poder aprovechar todas las oportunidades y tener una mejor calidad de vida, que al final es lo que aspiramos todos. Sí, para tomar lo que ha mencionado Edwin en términos de incentivar desde la política pública, hago un repaso de algunas de las iniciativas que se han visto alrededor de la región. Digamos, en Brasil, cuando estamos hablando de tercera generación, ellos en su momento dejaban entrar los dispositivos de la nueva tecnología libres de impuestos. ¿Por qué? Porque querían acelerar la adopción de estos servicios. En Colombia se ha liberado de impuestos los dispositivos, los tablets, los portátiles, los computadores que no exceden un precio específico para impulsar que los segmentos económicos más bajos puedan tener acceso a este tipo de dispositivos. Esto es sin contar los numerosos subsidios que se han dado, muchas veces utilizando distintas entidades públicas que aparentemente no tienen nada que ver con las telecomunicaciones, pero sabemos que no es así, como empresa de electricidad, empresa de agua, etc. O sea, ¿te puedo interrumpir un momento, perdón, para agregar algo a lo que dijiste? Y me disculpa la interrupción. Bueno, le estás quitando tiempo a la diputada. Dele, señora diputada, y lo dejo para la... No, déjame terminar, déjame que desde la parte de gobierno, ¿cómo podemos acelerar esa adopción de nuevos dispositivos? Porque al final de cuentas, como dije anteriormente, podemos tener la red, pero si no nos conectamos a ella, su impacto es nulo. Entonces, ahora entre ustedes dos deciden quién habla. La señora diputada, por favor. Gracias, Edwin, y gracias, don José. Efectivamente, lo vemos en otras industrias, ¿verdad? Hemos tratado de potencializar el hecho de que el país es un país verde y que utilicemos energías limpias y ver cómo adoptamos esa transición, incluso en la parte del transporte, que sea cero emisiones. Entonces, han habido iniciativas para que lo acotaba Edwin, poder hacer esos incentivos para que no solo yo prefiera adquirir los productos o en este caso los dispositivos que vengan a poderse conectar a un 5G, sino que han habido algunas exenciones en impuestos por algún tiempo que permita que eso sea accesible a la mayor parte. Luego, el hecho de subsidios, o sea, vemos por lo menos en educación, como el mismo Ministerio de Educación o algunas universidades facilitan equipo para que
los estudiantes puedan tener esa conectividad. Sin embargo, no es como una política que efectivamente tiene que instalarse, ¿verdad? Y vuelvo al inicio, o sea, es la integralidad. ¿Cómo hago yo para mejorar la parte de infraestructura y que vayamos hacia ese mundo del 5G? Pero ¿cómo hago yo para que los ciudadanos puedan tener el acceso también a los dispositivos que permitan usar el 5G? Porque no solo hablamos de los operadores o no solo podemos pensar en la parte de las empresas estatales o de la industria propiamente, que el aspecto productivo les va a permitir tener algunas soluciones económicas para poder acceder. Entonces, más bien pensemos, y como lo decía don José, en la masa que no tiene hoy, a partir de una crisis económica, las condiciones para ir por un teléfono móvil que puede andar, no sé, en $1,500 o depende del dispositivo que se quiera, pero muchos no bajan de 1,000. Entonces, una familia que no tiene eso, esa posibilidad de accesar a eso, evidentemente tenemos que buscarle las soluciones y es a través de incentivos a los importadores, a través de exenciones, poder buscar alternativas, ¿verdad? No solo las más caras, los tratados incluso internacionales que nos permitan importar al país dispositivos un poco más económicos. Y el mercado es así, entre más dispositivos, entonces es una cuestión de oferta y demanda. Al final, donde ya tenemos la oportunidad de tener un sinnúmero de ofertas, ¿verdad? Y la variación, evidentemente los precios vienen hacia abajo, pero no se puede pensar ni por separado ni desligarlo uno de otro, pero si no tenemos cómo incentivar el diseño, la construcción y la apertura o permitir esa interconexión y el uso, incluso y la disminución en cuanto a la industria propiamente de promover la tecnología 5G, tenemos que ligarlo a las facilidades también para que los usuarios puedan acceder a eso y pues en el macro, la oferta y demanda, entre mayor demanda haya, probablemente y oferta, los productos empiecen a caer de precio, ¿verdad? Ese es el paso que tenemos que dar. No es en el inmediato, pero tenemos que pensarlo desde ya. Sí, antes de que Edwin vaya con ese comentario que lleva varios minutos con deseos de expresar, vamos a torturarlo un poco y mencionar algunos de los comentarios que estamos teniendo en el chat. Obviamente se está dando muchísima importancia y se está dando hincapié de que se tiene que promover un diálogo entre el sector de gobierno con los proveedores de servicios para impulsar de forma más acelerada las nuevas tecnologías. Nuevamente, lo otro que se está hablando es que hay una necesidad urgente de actualización del Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones en el país. Entonces, tomando este tipo de comentarios, también tomando de que ya hay ejemplos y casos de probados donde se está utilizando los dispositivos de 5G en distintos segmentos de la economía, como la manufactura, para impulsar su eficiencia. ¿Cómo vemos todo este campo de los dispositivos que querías mencionar? Y en Costa Rica, ¿cómo tú los verías siendo utilizados en uno de los ejes pilares de la economía, digamos, el turismo? Edwin. Sí, gracias. Bueno, vamos con el comentario que tengo entre pecho y espalda. Volvamos a los temas fiscales. Tal vez a mucha gente, cuando nosotros decimos exonerar de impuestos, exonerar de tributos a la infraestructura, los dispositivos, tal vez no les guste, pero aquí es importante hacer un llamado. Y ahí están los datos duros del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, no los digo yo, que hablan de el aumento de los índices, de los indicadores, conforme vaya aumentando la penetración de los servicios de telecomunicaciones. Hay un aumento del PIB, hay un aumento de empleos, aumento de exportaciones. Entonces, esto significa que el Estado tiene ingresos colaterales y tiene ingresos indirectos. Entonces, digo yo, podemos dejar de pensar en el pequeño porcentaje, tal vez para el Estado, pero muy grande para el consumidor, que vamos a dejar de percibir con los pagos de los impuestos a los dispositivos, etcétera, y más bien concentrarnos en todo ese dinero que va a ingresar indirectamente
por medio de la actividad que se genere. Entonces yo creo que es muy importante, repito, y debemos pensar en grande y, como lo decía doña Paola, ver hacia futuro y hacerlo de manera integral. Por ejemplo, yo me acuerdo que al alcalde de Limón le dije en algún momento, mire, en vez de usted estarse preocupando de los $5 que va a cobrar por torre, más bien piense cuando usted habilite esas condiciones, cuando se genere ese boom económico alrededor de un puerto, por ejemplo, que está construido en el Cantón de Limón, y la economía se catalice todo el dinero que va a recibir la municipalidad indirectamente. Entonces, eso quería insistir, porque tal vez, repito, a mucha gente no le guste que hable de los ingresos de los impuestos, porque ven esto como dinero que entra al Ministerio de Hacienda, sobre todo en una época de crisis. Y repito, si hay un sector que cataliza la economía en estos momentos y que nos va a ayudar a salir de la crisis post-COVID, definitivamente son las tecnologías de información y comunicaciones. Contrario censo, cualquier estrategia de reactivación económica que no vaya de la mano con las TIC está dedicada al fracaso. Entonces, vamos con el tema de ya la pregunta concreta que usted utiliza. Bueno, y pone un ejemplo muy bonito para nosotros, porque somos un país que nos gusta recibir al turista, nos gusta que el turista se sienta bien, y aquí hay muchísimas oportunidades para ellos. Por ejemplo, desde el tema de las reservas en línea, que ya se da ahora, pero también se hablaba ahora de los nómadas digitales. Hay un proyecto de ley presentado en la Asamblea Legislativa para traer nómadas digitales, que son aquellas personas que por su trabajo tienen la posibilidad de trabajar remotamente. Queremos traerlos a Costa Rica para que disfruten de nuestras bellezas, disfruten de la amabilidad de los costarricenses. Pero estas personas, además de esto, requieren tener redes robustas también. Entonces, definitivamente esta es una gran oportunidad que se está dando, pero repito, para esto se requiere crear el entorno habilitador, y que en las zonas más lejanas, que es donde van a ir estas personas, no se van a quedar en San José ni en el Valle Central, van a ir a las playas, a las montañas, a los volcanes, a los parques nacionales a hacer su trabajo, y requieren de esto. Entonces ahí veo otra gran oportunidad para un nuevo mercado en el campo del turismo que se está abriendo. Y nosotros en Costa Rica ya tenemos las ventajas comparativas, ya tenemos las bellezas naturales, ya tenemos la amabilidad nuestra, pero tenemos que entonces trabajar en esas ventajas competitivas, y volvemos entonces a caer al tema de infraestructura, y volvemos a caer entonces a las redes. Y bueno, podría seguir aquí hablando más sobre las oportunidades que se dan. También, por ejemplo, por medio del Fondo Nacional de Telecomunicaciones habíamos suscrito unos convenios con el Sistema Nacional aquí en Costa Rica, que administra los parques nacionales, para llevar internet también de manera gratuita para las personas que visitan los parques nacionales, pues no solamente para que estén comunicados a toda hora, sino también para que tengan esa posibilidad de tomarse un selfie en el volcán Poás, que es un volcán maravilloso que se puede acceder en vehículo hasta el puro cráter, y mandar esa imagen a todo el mundo. Ya yo también estoy haciendo propaganda a mi país. Bienvenidos todos cuando quieran. Sí, sí, ya estamos llegando a los minutos finales de este conversatorio. No sé si hay alguna pregunta. En el chat hay varios comentarios. Digamos que sí, que los teléfonos van a bajar de precio en 5G como pasó con tecnologías anteriores, sí, pero lo que no dice ese comentario es que luego del primer lanzamiento global tienen que pasar alrededor de unos 4 a 6 años para que ese teléfono móvil llegue a ese punto dulce de precio de alrededor de unos $75 a $125 en América Latina, para que se dispare ese crecimiento. Por eso es que tuvimos las primeras redes de LTE en el 2011 en América Latina, pero no se dispara el crecimiento en la adopción de estas líneas hasta el 2014, 15 o 16. La situación no es igual a cuando teníamos segunda generación o tercera generación, que se tardó 5 o 6 años en llegar a América Latina, y cuando se despliegan las redes ya hay una parte bastante extensa de la población ya tenía dispositivo, o sea, era aprender la red, y un 40%, 60% de la población ya tenía conectividad, como se vivió en Argentina en su momento con LTE al lanzar en 2015. Ahora, teniendo esto en consideración, sus palabras finales, sus reflexiones a lo discutido hoy, y comenzamos con
la señorita diputada Paola. Gracias. Creo que lo primero es salir del status quo en el que estamos. Tenemos que migrar y ver la cantidad. Hay muchos retos, pero considero que tenemos que comenzar por ver las oportunidades que tenemos como país de fortalecer nuestra normativa y evidentemente nuestro sector o la industria en temas de telecomunicaciones. Leía un comentario y creo que también lo había expuesto al inicio. Sabemos que cuando se hizo la apertura en temas de telecomunicaciones, pues quedó muy débil la parte de la normativa y legislación. Hay que fortalecerla. Necesitamos, y lo dije al inicio, buscar seguridad jurídica y gobernanza para el país y poder brindar un mejor servicio en telecomunicaciones. El acceso a la conectividad y las telecomunicaciones debe ser un derecho humano. No puede quedar aislado, no puede quedarse personas rezagadas a partir de esa brecha, no solo en el acceso, sino en el conocimiento para el uso de las tecnologías. El país tiene que migrar hacia eso y las instituciones no pueden trabajar de forma aislada y por eso necesitamos una política pública remozada, una política pública actualizada a las necesidades y a lo que vivimos hoy. La pandemia y el aislamiento físico nos llevó a demostrar primero los puntos flacos que tenemos en nuestro sistema y en nuestras políticas, pero también nos llevó a descubrir oportunidades. Impulsamos de verdad desde el plenario legislativo esta iniciativa de nómada digital. Es una oportunidad muy grande para el país, pero si ya lo vimos que tenemos esa brecha con nuestras poblaciones indígenas, por lo menos, que tienen que caminar hasta 8 horas los estudiantes para poder conectarse, esos lugares paradisíacos, como son las poblaciones indígenas, estar cerca del río Chirripó o atravesarlo, eso potencializaría mucho el turismo, pero necesitamos primero resolverle a los estudiantes actualmente, porque no es justo que exista la brecha, y luego potencializar nuestro fauna y flora y los lugares paradisíacos que tiene este país, aprovechando que el turista pueda llegar hasta esos puntos que nunca se los puede imaginar, tiene que vivirlos, pero necesita acceso a Internet. Necesita conectividad, necesita acceso a las telecomunicaciones y para eso la industria tiene que trabajar de forma conjunta. Lo primero, la política nacional y esa evidentemente la tiene que desarrollar un ejecutivo con sus instituciones. Las instituciones tienen que hacer lo que les compete. Las instituciones tienen que generar dentro de las mismas directrices, por ejemplo, un Ministerio de Obras Públicas que ya empiece a pensar en diseños, de carreteras que vengan con previstas de lo que podría generarse en temas de telecomunicaciones, la posibilidad de que las mismas instituciones faciliten sus bienes para poder instalar todo lo que tiene que ver con 5G, hacernos entender a la ciudadanía de que no es un problema de salud, sino más bien una posibilidad de incluso aportarle a la parte ambiental, disminuir sistemas de salud, bajamos el estrés, podemos trabajar desde la casa disminuyendo las 4 o 5 horas de transportarnos de un lugar de nuestro hogar al lugar de trabajo. Entonces, es una oportunidad muy grande. Esperaría que todos estemos sintonizados con el tema de que tenemos mucho recurso humano, mucho recurso tecnológico y tenemos que ir liderados o tener un norte que sería la visión país para todos caminar hacia allá y poder acoger y reactivar nuestra economía y mejorar la calidad de vida de cada uno de nosotros. Edwin. Gracias, sí. Bueno, gracias en nombre propio de la empresa NAE por haberme invitado y un honor haber compartido con ustedes, señora diputada, don José. Bueno, algunas notas acá, muy difícil hacer una final única, pero bueno, vamos a ver, primero, tener cosas en mente. Las telecomunicaciones no son un lujo, habilitador de la recuperación económica post pandemia.
es transversal. Esto significa que los sectores que tradicionalmente no estaban involucrados, ahora sí tienen cosas que hacer y deben hacerlo. Cada uno debe pues hacer lo que le corresponde. Tiene que haber una convicción al más alto nivel, y estoy hablando desde los señores ministros, el señor presidente de la República, las y los señores diputados, municipalidades, etcétera, y tiene que haber acciones concretas. Importante también hablar el tema de la regulación. Aquí tenemos un actor importantísimo, que es la Superintendencia de Telecomunicaciones. Es importante que analice a nivel mundial, ¿verdad? Que se analice a nivel mundial cuáles son las tendencias de regulación. ¿Por qué? Porque tiene que haber una regulación en convergencia. Entonces, definitivamente sí, la regulación tiene que irse adaptando a las nuevas situaciones fácticas, a las nuevas situaciones que se van dando, porque lo bonito de este tema es que las tecnologías de información y comunicaciones son dinámicas. Todos los días hay algo nuevo y todos los días hay retos que enfrentar. Entonces, de nuevo, muchas gracias por tenernos por acá el día de hoy. Sí, muchas gracias a ambos panelistas. Como hemos visto, es un tema bastante apasionante y bastante diverso. Ni siquiera entramos a mencionar contenidos, aplicaciones y todo un sinnúmero de aristas que también impactan al sector de las telecomunicaciones y de las tecnologías de información. Con esto, quiero darle las gracias y mencionar de forma acotada que las telecomunicaciones no son ya puro entretenimiento, ya no son comunicar mensajes, sino una herramienta vital para el desarrollo económico y el desarrollo social de los distintos países de América Central y de América Latina y de todo el mundo, y también que es sumamente importante que haya un diálogo constante, un diálogo abierto entre todos los sectores implicados. Estamos hablando de gobierno, estamos hablando del sector privado, pero también la sociedad civil, porque tanto el gobierno como la sociedad civil tienen que escuchar cuáles son las demandas, cuáles son esas necesidades que tiene al final de cuentas la población. Ya con esto le doy la palabra a Paula Cremachi. Muy bien, agradecemos a todos y a todas por haber sido parte de este conversatorio que ha tenido como objetivo profundizar sobre los desafíos y a su vez las oportunidades que la tecnología 5G puede ofrecer a la industria. Muchas gracias y que tengan un gran día.